Lechuga, soy escritor. Nací en la Sierra Norte del estado de Puebla, en la Huasteca Poblana, un pueblito muy pequeñito llamado Pahuatlán, tierra de Dios y María Santísima. Y bueno, pues afortunadamente en Pahuatlán tuve toda mi infancia en una estrecha convivencia con la naturaleza, con el surco, con el olor a mula y a indio, pulque, y con la tradición oral. Entonces, mi literatura, por supuesto, que está salpicada de todas estas injerencias potentísimas, brutales, que tienen que ver con el monte, con la naturaleza, lo salvaje, con esa parte tan perturbadoramente animal que tenemos los seres humanos. Después de ahí me fui a la ciudad de Puebla en un intento de continuar mis estudios ahí, pero me llevé muy mal con la ciudad, ¿no? Soy demasiado promiscuo para la ciudad de Puebla. Estuve un par de años y me vine a vivir a este luminoso bote de basura llamado Distrito Federal, aunque se empecinen en querer cambiarle el nombre. Esto es el Distrito Federal. Aquí me quedé una década y después me fui al extranjero. Pasé por Estados Unidos, por Cincinnati, por Chicago, por Cuba y aterricé en Barcelona. En Barcelona viví 12 años. Barcelona es la ciudad donde más tiempo he vivido después de siendo adulto, digamos, y por decisión propia. Y tanto Barcelona como el Distrito Federal, y así como Pahuatlán, se han convertido en parte de mis geografías narrativas, los lugares que más conozco, con los que más he convivido, con los que tengo una relación más profunda. Esto no quiere decir buena, ¿no?, sino profunda, es decir, intensa, ruda, violenta, descarnada a veces, amorosa en otras ocasiones, y por lo tanto la que ha repercutido en mis textos. Mi formación la hice en Pahuatlán. Ahí estudié la primaria, el kinder, la primaria y la secundaria. En Puebla pasé por la prepa, pasé de noche, borracho, y después en el Distrito Federal empecé a picotear carreras, y psicología, literatura, letras, antropología. Bueno, me fui a Veracruz y también picoteé por ahí artes plásticas. De todas deserté con singular alegría, hasta que años después tuve como la intención de terminar alguna carrera y volví a letras. Pues en Barcelona hice un máster en escritura creativa y volví a México. Esa es como mi trayectoria, digamos, educativa. En cuanto a mi trayectoria como escritor, parece un tópico, pero no lo es en este caso, o coincide con el tópico. He escrito desde siempre, ¿no? Pero no solamente he escrito, he sido un güey artísticamente inquieto, digamos. He coqueteado con algún documental que dirigí por ahí, he hecho poesía, estoy muy cerca de la fotografía, me encanta la danza, me gusta mucho el guapango, hago literatura, ¿no? Hago novelas y cuentos. Comencé a escribir poemas a la madre, ¿no?, y a la patria. Comencé a recitar en la primaria. Yo era el hijo de los profesores, mis padres fueron profesores rurales. Yo era el hijo de los profesores en Pahuatlán, el profesor Humberto y la profesora Guadalupe. Entonces era como relevante, digamos, ¿no? Y me chuté todas las suaves patrias y todas las cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida y demás. Y escribía.
Después tuve una época muy tormentosa, una relación muy tormentosa con el alcohol y con las drogas. Brutal, ¿no? Intensa, seria, maravillosa, muy ilustrativa, ¿no? Y aprendí muchísimo de cosas. Y de cosas de mí. Y durante ese tiempo, durante esa etapa de oscuridad, digamos, hacía poesía. Cuando volví de Barcelona a presentar mi primer libro, si no me equivoco, creo que no fue el primero, un amigo escritor me hizo el favor de presentarlo, Alberto Chimal, y me preguntaba por qué en los años mi generación comenzó a publicar en los 90, ¿no? Cuando teníamos 20 añitos o así, y luego en los 2000, del 2000 al 2010 estaban como más consolidados o consolidándose algunos. Yo mi primera novela la publiqué en el 2010, 2008 en España, 2010 aquí. Y me preguntaba qué había pasado estos 20 años. Y yo le decía, es que del 90 al 2000 yo estaba drogado, ¿no? Y del 2000 al 2010 estaba fuera del país. Entonces, pues no hay como el desarrollo de mi territorio literario, digamos, ha sido como individual o como sesgado, ¿no? De mi generación por las circunstancias de la vida, ¿no? Por las drogas, el alcohol y Barcelona, digamos. Antes de irme a Barcelona, en el año 2000, publiqué un libro de poemas aquí, con una editorial muy pequeñita que se llamaba Anónimo Drama, y después de que se publicó mi libro, la editorial quebró, ¿no? Entonces esto me pareció como una maldición gitana. Pensé que editorial en la que publicaría, ¿no? Cerraría. Era solamente egocentrismo puro. Me fui a España después de algunos años de estar trabajando y escribiendo. Decía yo esto del episodio, de la etapa o de la etapa de drogas y alcohol, que hacía poesía. Hacía poesía para mantenerme vinculado a la realidad, ¿no? De hecho, sigo escribiendo por eso. La realidad no me gusta, y menos la de este país, ¿no? Y menos con este Estado, menos con este gobierno. No me gusta nada. Y la forma que yo he encontrado de incidir en la realidad, de darle sentido, de mantenerme enganchado a ella, anzueleado, digamos, atorado, es tergiversándola, ¿no? Atacándola, corrompiéndola, pervirtiéndola con la letra, porque una novela es una realidad paralela a esta realidad, un territorio donde el lector puede acudir, en el mejor de los casos, un universo independiente, paralelo, pero habitable por un lector. Y me gusta compartir los universos que construyo con los lectores, para eso los construyo. Porque sé que hay miles de personas cansadas de esta mierda y que nos gustaría ir a otros sitios a auscultarlos, o ser auscultados con otras manos, ser interrogados con otras preguntas, ser cuestionados, ¿no? Con otras reflexiones. No estas, ¿no? No las de la realidad. No quiero decir con esto que haga libros bonitos o con finales felices, sino donde las preguntas son otras, ¿no? Y donde las personas son más dignas. Soledad Piedra, primero de decir que el título me lo robé. Soledad Piedra es un pueblo que se encuentra entre Puerto Escondido y Oaxaca. Y un día que yo iba por ahí circulando, vi un letrero que decía Soledad Piedra a 9 kilómetros. Y me pareció brutal, me pareció telúrico. Leer ese nombre, que un pueblo tenga este nombre, me parece telúrico. Una de las cosas más telúricas a las que me he enfrentado, junto con el nacimiento de mi hija, digamos. Entonces decidí que Soledad Piedra debía tener un cuento, debería
pretender trascenderse en un libro, no el pueblo, la intención que unió estas palabras. Yo agudicé esta intención juntándolas con un punto, soledad punto piedra. Ya contaré después por qué hago esto de los puntos. Y el libro de Soledad Piedra incluye un cuento que se llama Soledad Piedra, donde aparece un personaje que es escritor, que tiene un juego ahí erótico, intelectual, con una chica. La chica es más brillante que él, y entonces ella le dice que firmará su primer novela publicada con un seudónimo, y él se anima a adivinar este seudónimo y ella le da pistas. Las pistas que les da ella es un pueblo que está entre Puerto Escondido y Oaxaca, y él empieza a hacer una lista de los pueblos hasta que tropieza con Soledad Piedra y se da cuenta de lo irremediable que es que esa chica lleve ese seudónimo. Cuento esto también porque toda obra es autobiográfica, incluso cuando el autor no lo pretenda, incluso cuando pretenda ocultarlo. Escribir es escribirte, escribir es escribirme, y en ese sentido no hay ninguna otra posibilidad. Lo que sí puede ser es que te empeñes en no utilizar tu biografía, no ponerla al servicio, y te quede un remedo barato y mal surcido, ¿no? de ti y de obra. Como yo desde muy pronto entendí que la biografía debe estar al servicio de la obra, pues ahora lo que hago es utilizarla dentro de todas sus prestaciones, ¿no? Que son tantas como el autor tenga capacidad, ¿no? de explorar. Toda mi biografía al servicio de la literatura. En Soledad Piedra viene un par de cuentos que se desarrollan en Barcelona, un par de cuentos que se desarrollan en DF, algunos cuentos que se desarrollan en Pahuatlán, y también viene esta tergiversación, esta propuesta de otra realidad, ¿no? Hay un cuento que se llama Temporal, que es de un chico que está caminando por el barrio gótico de Barcelona, y al llegar a la Sagrada Familia, lo que mira en una de las torres de la iglesia de la Sagrada Familia es a Calimán, sujeto a una ornamenta gaudiana, y hacer como estas transgresiones, ¿no? de realidades. Yo me recuerdo muchas veces estar caminando por Europa escuchando a Laragán o a Tex-Tex o a Rodrigo González entre puros güeros, ¿no? Y esto era como muy bizarro, ¿no? Busco crear estas realidades y justo el gesto que acabas de hacer, ¿no? ¿Qué pedo que hace Calimán aquí, ¿no? Estas superposiciones de realidades es lo que va dando la posibilidad de plantear preguntas nuevas. El lenguaje es una entelequia, es una cosmovisión, es una civilización. Mira, el lenguaje es otra civilización superior a nosotros. Entonces, tiene tantas jodidas posibilidades, tantas espeluznantes posibilidades. El lenguaje construye realidad. Más aún, el lenguaje construye la realidad. Podríamos hablar de fenomenología, de ontología y de todas estas cosas, y nos daríamos cuenta cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros y con la realidad a partir de nuestro lenguaje, de mencionar las cosas, de nombrarlas. Dice Vicente Huidobro: ten cuidado porque sé tu nombre, así que puedo nombrarte. No puedo delatarte ni denunciarte, puedo nombrarte. Y nombrar a una persona es una cosa muy seria. Pierde peso por lo cotidiano.
Pero entonces yo soy un apasionado del lenguaje y soy un empedernido buscador de las posibilidades que da la lengua. El hecho de juntar dos palabras con un punto es pretender formar un solo concepto. Que cuando yo diga soledad piedra no pensemos en la soledad, cualquier tipo de soledad. Cuando diga piedra no pensemos en la piedra, sino pensemos en la soledad piedra. En este concepto que puede ser construido, no sé si la soledad en las piedras o la forma de piedra que a veces tiene mi soledad, ¿me explico? Pero no me importa definirlo claramente, me importa solo provocarlo, evocarlo, intentar persuadir y que el lector termine de construirlo. En ese sentido va la ausencia de mayúsculas, en ese sentido va la asignación de la exclusividad de un renglón para una palabra a manera de verso poético. En ese sentido va, cada vez de que puedo prescindir de un signo de puntuación, prescindo del signo de puntuación. Tengo un poemario que se llama Yo no soy, que no tiene ni puntos, ni comas, ni nada, ¿no? Sino solamente espacios en blanco o cambios de renglón. Dejar que la lengua se solvente per se, por ella misma, que la palabra se diga, se termine, se complete, se construya solita, sin necesidad de negritas, ni de cursivas, ni de mayúsculas, ni de interrogaciones, ni de nada. Un poco la pretensión del sánscrito, ¿no? De las lenguas muertas. Hacer que la palabra iglesia sea silente, aunque las iglesias no lo sean. Esto es maravilloso. Aunque tú pretendas decirle al lector que era una mesa azul y punto, el lector la verá azul clara o azul fuerte o azul marino o azul como estaba en la casa de su abuela o azul como el color que más le gusta o azul como no sé qué. Entonces, ese tipo de precisión en literatura es absurdo. La literatura tiene precisión, la narratología tiene precisión, pero la precisión apunta hacia otros lugares, no la precisión de la descripción, digamos, ¿no? Las descripciones exhaustivas no suelen dar resultado y ralentizan los textos, esto pasaba a principios del siglo pasado, por necesidad. Ahora tenemos tanta jodida información en la cabeza que si yo te digo salí a la avenida y estaba llena de automóviles, ya sabes lo que está pasando.